Los dinosaurios no aviares suelen pintarse como los grandes jefes del planeta, tanto que todo el Mesozoico lleva el apodo de la era de los dinosaurios. Pero la verdad es que, al inicio del Triásico, estaban lejos de ser los dueños del mundo. Apenas comenzaban a aparecer, pequeños y tímidos, más parecidos a pasantes nerviosos, tratando de encontrar escritorio en la oficina de la naturaleza. Mientras tanto, el verdadero jefe tóxico del ecosistema era otro grupo de reptiles enormes y malhumorados, los rauisúquidos. Con cuerpos imponentes y mandíbulas repletas de dientes afilados, estos animales convirtieron cada bosque y cada planicie en su propio cubículo privado, donde las demás criaturas apenas podían sobrevivir. Su reinado fue tan severo que los jóvenes dinosaurios tuvieron que pasar millones de años viviendo bajo su sombra, hasta que finalmente llegó el turno de reclamar el protagonismo. En la gran novela de la vida prehistórica, siempre hay personajes secundarios que por un tiempo se roban el papel principal. La ironía de la historia es que los rayosquidos pertenecen exactamente al mismo gran linaje que dio origen a los dinosaurios, los arcosaurios. La diferencia está en que no formaban parte de la rama que acabaría produciendo a las aves y sus parientes extinguidos, sino que se ubican dentro de los pseudosuquios, un grupo que también incluye a los cocodrilos modernos y a sus ancestros ya desaparecidos. La ironía de la historia es que los rayosquidos pertenecen exactamente al mismo gran linaje que dio origen a los dinosaurios, los arcosaurios. La diferencia está en que no formaban parte de la rama que acabaría produciendo a las aves y sus parientes extinguidos, sino que se ubican dentro de los pseudosuquios, un grupo que también incluye a los cocodrilos modernos y a sus ancestros ya desaparecidos. Los registros fósiles sugieren que estos depredadores aparecieron hace alrededor de 249 millones de años, en los primeros capítulos del Triásico. Actualmente se reconocen unas 39 especies o géneros distintos bajo esta categoría, todos definidos como pseudosuquios triásicos. La mayoría eran animales enormes, carnívoros y de andar cuadrúpedo, aunque no faltaron las excepciones a esta regla. Cabe mencionar que el término rauisúquidos se utiliza de forma más bien informal, ya que el grupo es considerado parafilético. En otras palabras, no constituye una rama evolutiva cerrada y bien delimitada. Lo que sí está claro es que estas criaturas representan algunos de los depredadores terrestres más grandes que hayan existido antes de los famosos dinosaurios carnívoros gigantes. En promedio, medían entre 4 y 6 metros de longitud, es decir, entre 13 y 20 pies, dimensiones comparables a las de los cocodrilos más colosales. Algunos ejemplares incluso superan esas medidas. El célebre Postosuchus, probablemente el más conocido del grupo, alcanzaba hasta 7 metros, colocándose como el mayor cazador de su ecosistema. Y hubo parientes que fueron todavía más imponentes, como Prestosuchus y Sillosuchus, que podían rondar los 7 metros y medio. Con esas proporciones, sobrepasan con holgura a todos los carnívoros mamíferos que hayan existido, tanto actuales como extinguidos. Gracias a su tamaño y potencia, los rauisúquidos fueron, en muchos paisajes triásicos, la amenaza más temida. Superan en fuerza y volumen a cualquier dinosaurio depredador de la época y, en ciertos lugares, se convirtieron en la megafauna dominante. Esto fue especialmente común en las fases iniciales del Triásico, cuando los grandes herbívoros aún eran escasos, consecuencia directa de la gigantesca extinción masiva que había sacudido al planeta justo antes. En la historia de la vida, a veces ocurre lo más curioso. Justo cuando un grupo pierde su corona, surge un miembro que la lleva más alto que nunca. Así fue con los rauisúquidos. Paradójicamente, el ejemplar más colosal de este linaje apareció cuando ya no eran los amos indiscutibles de sus ecosistemas. Se trata de un género identificado en el noroeste de Argentina durante el Triásico tardío, que algunos investigadores llaman Phasola suchus. Este animal es considerado el mayor depredador terrestre que no pertenece a los dinosaurios. Incluso los individuos más pequeños dentro del género superan en tamaño a casi todos sus parientes rauisúquidos. Los más grandes, según estimaciones, alcanzaban hasta 10 metros de longitud, unos 33 pies y un peso cercano a las 3 toneladas.
Con esas cifras, sobrepasan a varios terópodos famosos como Gorgosaurus, Majungasaurus o Carnotaurus. Para ponerlo en perspectiva, después de la extinción de los dinosaurios no aviares, ningún depredador terrestre mamífero se acercó a tales proporciones. Ni siquiera los carnívoros más grandes posteriores lograron igualarlo. El único rival comparado, un cocodrilo amorfo llamado Barinasuchus, habría pesado poco más de la mitad. En ese tiempo, los dinosaurios ya llevaban unos 13 millones de años sobre la Tierra. Aunque todavía no dominaban los ecosistemas, habían comenzado a diversificarse de manera sorprendente. Entre esas nuevas formas estaban los primeros saurópodos, los gigantes de cuello largo. Algunos fósiles sugieren que especies basales como Lesemsaurus pusieron haber sido presas de aquel rao escuido gigante, y no es extraño. Cuando la presa es gigantesca, el depredador necesita crecer a la misma escala para mantener su lugar en la cadena trófica. En la carrera evolutiva del Triásico, crecer rápido podía significar la diferencia entre ser cazador o presa. De acuerdo con estudios en los huesos de ciertos rauisúquidos, incluido el propuesto Phasolosuchus, estos animales presentaban tasas de crecimiento aceleradas, incluso mayores que las observadas en muchos dinosaurios. Esa velocidad en su desarrollo les daba una clara ventaja frente a competidores y posibles presas. Para enfrentarse a un saurópodo, los paleontólogos sugieren que ejemplares gigantes como el hipotético Vesículas, muchos habrían utilizado su enorme cráneo de un tamaño comparable al de una persona adulta, armado con dientes largos, curvos y extremadamente afilados. Con cada mordida, podían arrancar grandes porciones de carne, provocando pérdida rápida de sangre y colapso en sus víctimas. La forma de estos dientes, parecidos a sables, explica por qué los rauisúquidos resultaban adversarios tan formidables para los primeros dinosaurios, incluso en especies que no alcanzaban las 3 toneladas de peso. Un ejemplo mejor documentado es el de Saurosuchus, uno de los rauisúquidos más grandes y conocidos. Como era característico en el grupo, poseía un cráneo descomunal, del largo aproximado de un perro mediano. Sin embargo, estudios recientes sobre la fuerza de su mordida revelan que no era tan poderosa como se esperaba, similar a la de un gavial moderno, un cocodrilo especializado en capturar peces. Aún así, la adaptación de sus dientes para cortar resultaba tan eficiente que probablemente seguía siendo el depredador ápice de su ambiente, capaz de cazar presas de gran tamaño arrancando trozos de carne. La única desventaja real era que, en ocasiones, debía dejar parte del banquete atrás, aquellos fragmentos demasiado duros o inaccesibles para su mandíbula. En la historia de los rauisúquidos, no todo era fuerza bruta ni mandíbulas débiles. La realidad fue mucho más matizada. Si bien algunas investigaciones sugieren que ciertos miembros del grupo tenían una mordida relativamente floja, no todos los especialistas coinciden en que esto aplicará a todos por igual. La idea que gana terreno hoy es que cada especie desarrolló un estilo distinto de morder, lo cual les abrió un abanico de estrategias de caza. Algunos habrían sido expertos en destrozar presas grandes y resistentes, mientras que otros se enfocan en animales más pequeños o con tejidos blandos y vulnerables. Esta diversidad de técnicas les permitió explotar prácticamente todo lo que el Triásico ponía a su alcance, desde dinosaurios tempranos hasta dicinodontes reptiles herbívoros con aspecto de mamífero, otros reptiles, no arcosaurios, e incluso parientes cercanos dentro de los mismos pseudosúquios. Si algo lograba unir a la mayoría de los rauisúquidos, más allá de sus diferencias en dieta o en forma de morder, era una ventaja extra frente a los dinosaurios del Triásico: la armadura. Al igual que sus descendientes actuales, los cocodrilos, estos reptiles llevaban osteodermos, que son placas óseas incrustadas en la piel. Generalmente se alineaban sobre el lomo, el cuello y, en algunos casos, incluso arriba o debajo de la cola. En comparación con otros animales que también presentaban osteodermos, los rauisúquidos los tenían particularmente gruesos, incluso más que los de los cocodrilos modernos, que ya de por sí son reconocidos por su resistencia a cortes y heridas. La disposición de estas placas podía ser en una o en 2 filas, y curiosamente, no siempre simétricas. Algunos investigadores han propuesto que esa irregularidad
podría haber servido como una especie de identificación visual entre individuos. Además, no todas las armaduras eran iguales. En géneros como Prestosuchus se han hallado osteodermos con forma de corazón, aunque, sobra decirlo, no estaban ahí para repartir cariño, sino para defenderse. Dado que los rauisúquidos ya eran depredadores dominantes en sus ambientes, se piensa que la función principal de esta armadura no era ahuyentar a dinosaurios u otros arcosaurios, sino protegerse de rivales del mismo grupo. Tiene sentido si consideramos que las placas estaban concentradas en la parte superior del cuerpo, zonas a las que pocos depredadores podían acceder, salvo otros rauisúquidos. No obstante, no todos contaban con ese lujo. Algunas especies prescindieron de la armadura y apostaron únicamente por una piel más resistente. Entre ellas, se menciona a un ramisquido relativamente pequeño identificado en lo que hoy es China, cuyo esqueleto ligero le otorgaba agilidad y velocidad, quizás compensando la falta de blindaje. En un grupo tan diverso como los rayosquidos, no todos eligieron el mismo camino. Algunos renunciaron a la armadura para presumir rarezas aún más llamativas. Un buen ejemplo es Arizonasaurus, cuyo nombre ya delata su procedencia. Lo primero que llama la atención en este arcosaurio no es la ausencia de placas óseas, sino su enorme vela dorsal. Al igual que ocurrió con ciertos dinosaurios, este rasgo es un caso fascinante de evolución convergente. Se cree que pudo haber surgido como respuesta a las altísimas temperaturas del Triásico, cuando el clima global era aproximadamente el doble de cálido que el actual. La vela habría funcionado como un sistema de termorregulación, ayudando al animal a disipar calor o absorberlo según la ocasión. Pero Arizonasaurus no fue el único en desarrollar esta extravagancia. Otros rauisúquidos con velas dorsales incluyen a géneros como Technosaurus, Brahmsgrovia y Hypsilurus, y no todo se reducía a cuestiones térmicas. Otra hipótesis muy aceptada es que estas estructuras cumplían funciones de exhibición social, tal vez en disputas territoriales o rituales de apareamiento. Las rarezas del grupo no terminan ahí. Un caso especialmente curioso es Chanaresuchus, considerado el único ramisquido verdaderamente semiacuático. A diferencia de la mayoría, que aunque se parecían a cocodrilos, eran estrictamente terrestres, este género mostraba adaptaciones claras a la vida acuática. Los fósiles de su cola revelan una forma comprimida lateralmente con espinas neurales altas, lo que apunta a una poderosa propulsión en el agua. También tenía menos osteodermos y un cuello alargado, posiblemente útil para atrapar peces. Aún así, conservaba patas poco especializadas, lo que indica que podía desplazarse en tierra firme si lo necesitaba. Por suerte para cualquier hipotético viajero en el tiempo, Chanaresuchus no fue un superdepredador. Vivía en mares someros y cálidos, más que en ríos o lagos, recordando en su modo de vida al Notosaurus, un reptil marino del Triásico con el que no estaba emparentado directamente. Este paralelismo vuelve a mostrar la habilidad de los rauisúquidos para desarrollar soluciones similares a otros grupos, un verdadero ejemplo de evolución convergente. En la saga evolutiva del Triásico, lo más irónico es que algunos raquisquidos llegaron a parecerse justo a quienes algún día los dejarían en la sombra, los terópodos. Aunque lo común era verlos como reptiles cuadrúpedos, existieron excepciones sorprendentes. Géneros como Shubosaurus y otros propuestos como Aphygia, Papasaurio o Paleosuchus desarrollaron locomoción bípeda. No solo caminaban en dos patas, también mostraban manos reducidas, caderas semejantes a las de los dinosaurios y cráneos con rasgos similares a los de ciertos terópodos. No es raro que por un tiempo los paleontólogos pensaban que se trataba de dinosaurios auténticos. Con el tiempo, detalles anatómicos como sus tobillos tipo pilar permitieron ubicarlos correctamente dentro de los pseudosuquios. Curiosamente, ninguno de estos imitadores de terópodos convivió con dinosaurios plenamente desarrollados, sino con formas primitivas que, eso sí, ya podían andar en dos patas. Y en buena tradición rauisúquida, algunos de estos bípedos alcanzaron tallas impresionantes. Entre ellos, el género conocido como Culasuchus, propuesto, habría llegado a medir hasta 10 metros de largo y 2,5 metros de alto, con un peso estimado en 2 toneladas.
Su silueta ligera lo hacía comparable en aspecto a un baryonyx, aunque menos robusto. Lo realmente inesperado es que, a diferencia de la mayoría de sus parientes supercarnívoros, este animal habría sido herbívoro, equipado con un pico sin dientes para cortar hojas de los árboles. Y no fue el único. Otros bípedos como Aphigia también parecen haber adoptado una dieta vegetariana. Por otro lado, géneros como Papasaurio sí habrían sido depredadores ágiles, cazadores similares a los pequeños terópodos. Y para sumar al debate, incluso Postosuchus ha generado discusiones. Algunos expertos creen que era bípedo de tiempo completo, mientras que otros piensan que alternaba entre 2 y 4 patas según la ocasión. La evolución del bipedismo en estos animales pudo haberles dado mejor visión para localizar presas o simplemente una forma más eficiente de desplazarse. Sin embargo, eso no significa que los rauisúquidos cuadrúpedos fueran lentos. Aunque a primera vista parecen cocodrilos gigantes, en realidad eran depredadores terrestres con patas largas y colocadas debajo del cuerpo, no a los lados como en los cocodrilos modernos. Esta postura les daba un andar más eficiente. Huellas fósiles atribuidas a Ticinosuchus en Europa indican que podían moverse a unos 12 kilómetros por hora, un ritmo más rápido que el trote de un humano y suficiente para atrapar buena parte de la fauna triásica. Y no se descarta que alcanzarán velocidades mayores en carrera. Además, incluso en los cuadrúpedos más grandes, las patas delanteras solían ser más cortas y ligeras, lo que refuerza la idea de que estos cazadores no eran torpes ni pesados, cocodrilos de tierra, sino animales mucho más ágiles y dinámicos de lo que se pensaba. En el tablero del Triásico, fueron los rauisúquidos quienes realmente marcaron las reglas del juego. Su combinación de locomoción variada, tamaños colosales, dentaduras especializadas y armaduras óseas les dio el título de verdaderos reyes, mucho antes de que los dinosaurios sueñan con conquistar la Tierra. Al inicio, claro, los dinosaurios ni siquiera existían. Hoy se piensa que aparecieron hace unos 233 millones de años, alrededor de 16 millones de años después de los primeros rauisúquidos. Esa ventaja cronológica explica en parte por qué estos últimos estaban tan adelantados. Como dice el dicho, el que pega primero, pega 2 veces. Aún así, los dinosaurios aprovecharon su tiempo. En relativamente poco, los sauropodomorfos alcanzaron tallas enormes y algunos terópodos primitivos, como Herrerasaurus y Guaybasaurus, crecieron hasta unos 6 metros de largo, es decir, 20 pies. Sin embargo, ni con esos avances lograron arrebatarles el trono a los rauisúquidos. Especies como Phasolasuchus, un gigante del grupo, eran rivales muy superiores en tamaño y mantenían la supremacía. Los fósiles lo dejan claro. En la mayoría de ecosistemas triásicos, los dinosaurios apenas representaban una pequeña fracción de la fauna, rara vez superando el 10% de las poblaciones, y entre ellos, los carnívoros grandes eran particularmente escasos. Los pequeños, en cambio, tuvieron más suerte. Uno de los más exitosos fue Coelophysis, un terópodo ágil y ligero que no pesaba más que un perro pastor australiano. Su rapidez le permitió ocupar un nicho que los pseudosuquios raramente explotaban. Además, los dinosaurios también comenzaron a prosperar en climas más fríos, donde los rauisúquidos eran menos abundantes. Pero incluso ahí, al menos 1 o 2 géneros de estos reptiles blindados seguían conservando el título de depredadores ápice, recordando que la corona del Triásico estuvo firmemente en sus manos. El dominio de los rauisúquidos no solo fue cuestión de fuerza o armaduras, también tuvo mucho que ver con la forma en que estaba organizado el planeta mismo. Durante el Triásico, los continentes estaban unidos en una sola masa gigantesca, Pangea. Esta configuración permitió que los rauisúquidos se distribuyeran por casi todo el mundo, con la única excepción conocida de la Antártida. Pero la geografía no era lo único peculiar. Gran parte de la superficie terrestre estaba cubierta por un desierto inmenso, interrumpido solo por ríos o lagos dispersos. Estos oasis eran cruciales. Donde había agua, había presas, y donde había presas, llegaban los rauisúquidos. Las sequías eran frecuentes, y los fósiles muestran que en esas condiciones sus restos se volvían más abundantes. Todo indica que, cuando el agua escaseaba, se imponían sobre otras criaturas
apropiándose de los pocos recursos disponibles hasta convertirse en los últimos supervivientes de esos ambientes áridos. Algunos paleontólogos sugieren que esta ventaja pudo reforzarse gracias a un comportamiento gregario. Ciertos géneros parecen haberse movido en grupos, y un hallazgo notable es el de Decuria suchus, descubierto en Brasil junto a otros 8 individuos. Esta evidencia sugiere que al menos algunos rauisúquidos no cazaban ni sobrevivían en soledad, sino que enfrentaban los retos del Triásico en manada. Parecía que el destino estaba sellado. Con tantas ventajas a su favor, los rauisúquidos mantenían a los dinosaurios relegados a un papel secundario. Pero en un giro irónico del destino, aquello que millones de años después acabaría también con los propios dinosaurios, fue lo que los salvó. Una extinción masiva. El Mesozoico no sufrió solo un gran colapso, sino 2 de los llamados 5 grandes eventos de extinción. El menos recordado es el del límite Triásico-Jurásico, ocurrido hace unos 201 millones de años, el cual transformó la vida en el planeta. Aunque los detalles siguen siendo debatidos, la hipótesis más aceptada apunta a las erupciones de la provincia magmática del Atlántico Central, CAMP, por sus siglas en inglés. Este fue el mayor evento ígneo continental de la historia, que cubrió un área más extensa que todo Canadá. Se cree que las erupciones se prolongaron durante aproximadamente 600.000 años, en 4 pulsos distintos, y que en conjunto exterminaron a cerca de 3/4 partes de todas las especies del planeta. Entre las víctimas se encontraba gran parte de los pseudosúquios y, de manera decisiva, todos los géneros de rauisúquidos. De repente, la Tierra quedó sin depredadores ápice, y las puertas evolutivas se abrieron de par en par para los terópodos y el resto de los dinosaurios. ¿Por qué sobrevivieron los dinosaurios y no los rauisúquidos? Aún no hay una respuesta definitiva. Algunas propuestas sugieren que, al estar presentes en ambientes más fríos, los dinosaurios ya estaban mejor adaptados a los cambios climáticos que provocaron las erupciones. Otros piensan que la clave estuvo en su capacidad de evolucionar más rápido, y hay quienes creen que simplemente fue cuestión de azar. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que, al amanecer del Jurásico, los dinosaurios emergieron como vencedores, listos para construir una de las dinastías más espectaculares en toda la historia de la vida.